En este vídeo quiero hablaros de una de las cosas que más me flipan que está publicando Paizo, que son los libros de ambientación de Pathfinder, vamos, su mundo oficial Golarion, que tratan sobre las diferentes regiones. Estos libros tienen muchísima información y el último que publicaron es Impossible Lands, que ahora os voy a hablar de lo que podéis encontrar dentro de él. Como normalmente hago en estos vídeos, os voy a seguir un poco el orden del contenido que podemos ver en este libro. Y os pondré algunas imágenes para que veáis, porque las ilustraciones son chulísimas, y para que así os pueda picar el gusanillo para pillároslo. Como os he comentado, estos libros tratan sobre diferentes regiones de Golarion o a lo mejor ciudades. Por ejemplo, sacaron la de Absalom hace un tiempo. Estos libros tienen muchísima información, lo tratan todo con profundidad. Por ejemplo, este libro tiene más de 340 páginas, así que imaginaros todo lo que trata. Y digamos que lo que podemos encontrar en él, al principio, es una introducción. Como es una región un poco que puede resultar sensible para determinados jugadores, pues nos hablan al principio un poco de diferentes herramientas de seguridad y algunos de los temas que se pueden tratar, porque, por ejemplo, puede haber temas adultos, como por ejemplo la esclavitud, el colonialismo, genocidios. Entonces, es importante que la mesa hable de un poco de estos temas si van a jugar dentro de, digamos, esta región, ¿vale? Pues la primera introducción nos habla un poquito de un vistazo rápido sobre la historia y las diferentes personalidades que podemos encontrar en esta zona. Lo más importante os voy a hablar de Nex y Geb, que son dos archimagos, han sido como los magos más poderosos de Golarion, que, digamos, en un principio eran, entre comillas, amigos, porque al final, cuando eres tan poderoso que no puedes hablar con nadie de la magia, digamos que la otra persona con la que te juntas es otro archimago tan poderoso, para poder compartir esas cosas que descubres, esos hechizos, pero a la vez creas una rivalidad entre vosotros de a ver quién es más poderoso, ¿no? Pues un poquito eso pasó con Nex y Geb. Al principio eran frenemies, digamos, y acabaron en una guerra que duró más de 1000 años, en la que se enfrentaron entre, digamos, las dos regiones que ellos lideraban. Cada una de las regiones, a día de hoy, se conocen como Nex y Geb a nombre de aquellos que ellos mismos se pusieron el nombre de la región, por decirlo de alguna manera. A día de hoy, Nex desapareció, en mitad de la guerra, digamos que desapareció, y la guerra se quedó como un poco en stand-by, y Geb ahora es un no muerto, es un fantasma. Digamos que tras la desaparición de Nex, Geb dijo como, pues me suicido, en plan de, ya no puedo tener una guerra, no puedo hablar con nadie, pues me suicido, ¿no? Y ahora mismo, pues eso, uno está en paradero desconocido, pero parece que está a punto de volver, y el otro, pues es un fantasma. Bueno, al principio, digamos, el libro nos habla un poquito de la historia, nos hace una cronología en los márgenes, como estamos acostumbrados a este tipo de libros, donde nos hablan de fechas y acontecimientos importantes de la región. Y luego, digamos, que pasan a hablar un poco de las personas, ¿no? Los tipos de ancestris que viven aquí. Nos hace un repaso un poquito de algunas interesantes, como por ejemplo las Asura, los Calican, y luego las ascendencias, los ancestris más comunes, ¿no?, del juego, y digamos cómo son en esta región. Nos habla un poco de los enanos, genios, gigantes, y luego nos hace un breve... En un margen nos dice, pues, por ejemplo, que los elfos no son tan comunes y los goblins, ¿no? Un poco para saber si nosotros vamos a jugar un tipo de personaje de esta ascendencia, de esta ancestry, cómo nos vamos a ver, cómo nos ven, ¿no?, en la región. Pasan a hablar de ancestros más importantes en la región y nos aumentan con dotes, es decir, nos amplían estos ancestros con dotes. Por ejemplo, algunos de los que ya hemos visto en libros anteriores son los Fleshwarp, que nos hablan como de diferentes herencias también y dotes adicionales. Al igual que los Fleshwarp están los Jinnikin, estos que son mitad genios, digamos, que tienen como linaje de los genios, y de los Tiflin. Y luego ya pasamos a las ascendencias nuevas, ¿no? Las ascendencias que son particulares de esta región. Entre ellas están los Goran, que, digamos, los Goran son como una especie de ascendencia que
tiene que ver con las plantas, ¿vale? Está relacionado con las plantas, no son los lesis exactamente. Y una cosa peculiar es que cada 20 años, digamos que se convierten como una semilla de la que vuelven a nacer, y algunos de ellos tienen algunos recuerdos y habilidades de sus ancestros, ¿no? De aquellos de los que vienen. Es muy interesante que cada uno de estos ancestros nos hablan un poquito de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, este era un druida que en una de las guerras de los 1000 años pues creó este tipo de estos ancestros, esta ascendencia. Luego otra, y bueno, como comento, todas las ancestros que aparecen aquí, bueno, ya sabéis que hablo un poco spanglish, ¿no? Con el tema de Pathfinder. Las ascendencias que aparecen aquí nos hablan principalmente de ellas, de sus rasgos principales, nos hablan de las diferentes herencias que hay y a la vez de todas las dotes. Vamos, como en el libro de reglas básico, pero en este caso con otros ancestros. Luego otros que no aparecen, todas estas ancestros, por cierto, son raras, ¿vale? Es importante hablar con nuestro Game Master de si podemos utilizarlas o no. Son otras ancestros, como he dicho, son los Casrisi, que es una especie de rinocerontes, digamos, que varían mucho y que son visualmente muy atractivos, ¿no? En cuanto que son muy llamativos más que atractivos, digamos, ¿no? Son muy diferentes y son muy carismáticos, eso sí, interesante decirlo. Luego otro de los ancestros que nos aparecen son los Nagaji, que tienen que ver un poco como se puede ver con las serpientes, ¿no? Algunos tienen a lo mejor cabeza de cobra, otros más el cuerpo, varían un poco, pero no confundirlos con los Naga, ¿vale? Que los Nagas son otra aparte. Luego por otro tenemos los Vanara. Los Vanara son una raza, una ascendencia poco común. Esto no es rara, esto es poco común. Lo característico de ellos es que son los supervivientes. Así, tal cual. Entonces, gracias a esa supervivencia ha llamado la atención de otros pueblos lo que han sido aceptados. Tienen como una parte como de simios, es decir, tienen manos prensiles y una cola prensil con la que pueden coger diferentes cosas y utilizarla al igual. Viscania. Los Viscania tienen como sangre, digamos, de reptil, de serpiente, pero tienen forma humanoide. Son muy altos y lo que pasa es que, digamos, tienen pequeños rasgos que hacen que se descubra este tipo de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, su sangre es venenosa, tienen a lo mejor pequeñas escamas y cosas así. Pero lo que es muy llamativo es que son muy altos y muy atractivos. Las mujeres viscanias son más altas aún que los hombres. Son como... Es que las ves y digamos que notas su presencia, ¿no? Donde están. Y bueno, luego una vez pasando, digamos, de este capítulo sobre los habitantes de la región, vamos a hablar del Gassitier. El Gassitier va a tratar diferentes zonas de esta región, ¿no? de los Impossible Lands, que por cierto, no lo he comentado antes, se llama Impossible Lands porque a raíz de esta guerra que hubo entre Nex y Geb, una guerra mágica, bestial, en plan, cada uno inventaba hechizos más potentes para destruir al contrario, pues digamos que toda esta región se destruyó, es muy caótica, ¿no? El impacto de tantos hechizos durante tantos años pues hizo que básicamente las cosas imposibles pudieran suceder, ¿no? De ahí que se llama Impossible Lands. Bueno, pues como comentaba, empezamos con el Gassitier. El primero de todos nos habla de Alkenstar. Alkenstar es una región en la que es parte de la región, vamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Es como la nación, perdón, es una nación, eso mejor, más que región. Es una nación en la que predominan las armas de fuego, ¿no? Digamos que en Alkenstar, si queréis jugar una aventura de vaqueros o algo rollo steampunk y tal, esta es vuestra nación. Aquí digamos que se inventó, entre comillas, las armas de fuego y todo aquello que ver con la maquinaria y con los engranajes, y todo aquello que os venga a la mente steampunk viene de aquí. Cada una de estas naciones, ¿no? en el libro nos hacen una introducción un poco para que conozcamos la nación, con qué recursos tienen, cuál es su religión, las diferentes facciones, los idiomas que hablan, y luego nos hace un recorrido un poco de cosas a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Alkenstar es conocido por la maquinaria y por la creación de armas de fuego, pues entonces nos habla de eso, ¿no? Específicamente nos habla de eso y cómo esto ha generado diferentes tensiones con pueblos afines, pueblos cercanos. Y luego nos habla de ciudades importantes, ¿no? Las ciudades, digamos, que destacan más de cada nación. En este caso, por ejemplo, Alkenstar City, que es
que es la capital, si no recuerdo mal, a ver si me estoy confundiendo, pero sí creo que es la capital, porque algunos, aunque sean importantes, no son las capitales. Dejadme un segundo. Sí, es la capital, ¿ves? No me confundía yo. Pues es un poquito, imaginaros el antiguo oeste, bueno, el salvaje oeste, perdón, con steampunk. Pues es ese rollo, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso nos dice cómo sería el día a día de un habitante en Alkenstar, cómo sería un año, ¿no? Un año, qué acontecimientos o qué cosas ocurren importantes durante un año. Y luego un poco, pues eso, las facciones, las relaciones que hay, el gobierno de la zona. Luego un mapa. Todas estas ciudades de las que se hablan, viene incluido un mapa para un poco saber las localizaciones principales con unas descripciones de cada una de ellas. Y, digamos, personajes importantes, ¿no? Luego, otra de las partes de Alkenstar es el Dongun Hall, que Dongun Hall es una ciudad flotante de los enanos. Los enanos, cuando empezaron toda la guerra, digamos que fueron a los túneles bajo tierra, dijeron esto no va con nosotros, y ahora tras la guerra pues han vuelto a salir a la superficie y ahora han vuelto a esta ciudad flotante. Es una ciudad de enanos, básicamente, todo de enanos, que a mí me recuerda un poquito a... estéticamente, digamos, en Avatar, en la parte de la Tierra, ¿vale? El clan de la Tierra. Bueno, igual, también todos utilizan también armas de fuego, armas de asedio, y la última parte de este capítulo de las naciones, al igual que todos de los que voy a hablar, vienen con aventuras en Alkenstar. Entonces nos ofrecen diferentes opciones, diferentes dotes, a lo mejor arquetipos, objetos. En este caso nos hablan de, aparte de diferente equipamiento, un compañero animal nuevo, que es el Water Wraith, que no sabría traducirlo, no sé qué, de agua, que es un reptil muy mono, muy majo, que ahora os lo pongo por aquí. Y luego un arquetipo que seguro que os gusta a muchos es el Triggerbrand, que es un rollo Final Fantasy, es decir, armas de fuego unidas a espadas, ¿no? Seguro que sabéis a qué me refiero. Y lo bueno de esto es que puedes utilizar una acción de manipulación para cambiar entre un arma y otra. Luego, la siguiente nación de la que hablan es Bopan. Bopan es cuando Paizo ha decidido embrace los furros totalmente. Entonces Bopan es una nación en la que está tocado por el fey, es decir, la parte feérica, ¿no? Y viven muchos personajes que tienen todos características animales, ¿no? Bueno, podéis ver por las ilustraciones que que este influjo feérico hace que todos sean así. La verdad es que es muy chulo. Todos viven apartados en una isla y tienen de todo tipo, es decir, es que hay de todo tipo. Luego, como comento, aquí nos hablan de nos presentan otros tipos de dotes, que puede ser si tenemos tenemos una influencia feérica, ¿no? Y cómo nos afecta, es decir, cómo nos da ciertos poderes, ciertas aptitudes para tener en futuras dotes. Yo que sé, a lo mejor habéis estado demasiado tiempo en Bopan y el influjo feérico os ha tocado. Luego pasamos a uno de los capítulos más extensos, porque al final tanto Nex y Geb, lógicamente, tienen los capítulos más extensos en el libro. Entonces aquí nos hablan de Geb, que es básicamente una dictadura de no muertos, porque esto no es lo que he comentado al principio. Geb lo que hizo en plena guerra es levantar a todos los que Nex mató con hechizos y ahora son no muertos, es decir, es una nación, de no muertos. También viven los vivos, pero los vivos tienen menos derechos y sirven como alimento. Es decir, cultivan a los vivos para alimentarse de ellos. Ya os imagináis el tema, ¿no? Es muy guay. Bueno, sí, ya os hablé aquí en el canal de The Book of Undead y ahí también tratan sobre esta zona. Pues igual, nos habla un poco de historia, diferentes zonas interesantes de la región. Como he comentado, es uno de los capítulos más extensos. Nos hablan de Mequitar. Mequitar o Mechitar, pero me imagino que se dice Mequitar. Es la nación de los no muertos. Luego nos hablan de otra de las ciudades, que es aunque no sea la capital, es la más grande. Es una de las más grandes, o por lo menos la que ahí tiene más afluencia, ¿no? Que es Ilet. Que aquí hay de todo y es muy guay, es decir, podéis ver la ilustración, tiene una torre en forma de garra y tiene un muro que rodea la ciudad, que es un muro de huesos animados, ¿no? Entonces sirve para, vamos, que tú iría a la ciudad si estoy invitado, no me intentaría
intentaría entrar a la ciudad sin más, porque a lo mejor no llegas vivo. Y otra de las... Bueno, y luego continúa como con el tema de diferentes localizaciones y demás. Perdona, es que voy haciendo como un paso a paso, ¿no? Voy pasando páginas para intentar deciros todo el contenido. Y luego hablan de, en este caso, de las diferentes opciones que nos dan en GEP. Son maldiciones, lógicamente, spell catalyst, es decir, catalizadores de hechizo, ¿no? Para hacer hechizos más potentes, y objetos mágicos. Luego pasemos a otras naciones. Yalmeray. Yalmeray es una región, es una nación, perdón. Es muy bonito, es muy grandioso, es exageradamente llamativo. Tiene constructos, tienen, genios, elementales, ¿no? Todos los linajes de los habitantes de allí tienen alguna ascendencia, es decir, alguien de su familia tiene que ver con los planos elementales. Entonces os podéis imaginar cómo es la ciudad, cómo es la nación. Una de las ciudades que nos hablan de ellas es Niswan, que es una ciudad de pagodas. Aquí me recuerda un poco a Babilonia, a lo mejor tiene un poco ese influjo babilónico de nuestro mundo real. Y un poco, pues eso, nos habla del gobierno, las localizaciones, etc. Otras ciudades que nos comentan es Prada Annam. Prada Annam sí que hay mucho genio aquí metido. Es decir, aquí toda la ciudad ha sido, digamos, reconstruida o ha vuelto a salir a toda su plenitud gracias a los genios, ¿no? Ha emergido. Y es precioso, tiene canales, es maravilloso. Todas estas ciudades son toda esta parte son como muy llamativas, ¿no? Es como digo, al final estamos hablando de una región que ha sido no solo azotada por la magia, sino muchos de sus habitantes son elementales o tienen que ver con la magia primigenia, ¿no? Entonces, lógicamente, es una zona muy espectacular. Las aventuras de Yalmeray me gustan mucho porque hay un familiar que es un Zeru, que es básicamente un elefante azul miniatura y es muy cookie y los pongo por aquí. Y también tiene armas y otro tipo de arquetipo que es el estudiante de la perfección. Luego, la otra región de las que nos hablan es de Mana Waste. De Mana Waste, digamos que es la zona, la parte de esta región en la que fue el campo de batalla entre Nex y Geb. Es una zona abatida por la magia, por numerosos hechizos, está totalmente transformada, es decir, la vida que hay los árboles a lo mejor tienen como forma de personas intentando escapar, retorcida. Hay muchísimas zonas de magia salvaje y es una de las cosas que en esta región se habla, ¿no? Son peligros ambientales que tienen que ver con la magia. ¿Cómo funciona la magia salvaje aquí? Si, por ejemplo, tenéis este arquetipo de mago del Wellspring, que lo podéis encontrar en Secrets of Magic, pues cómo afecta, ¿no? La magia en esta zona. Básicamente es una zona un poco chunga, ¿vale? Como podéis comprender. Luego pasamos a la última nación que recoge el libro, que es Nex. Nex es, digamos, la ciudad más importante. Al final, Nex es considerado como uno de los archimagos más poderosos de todo Golarion. De momento que aunque ya no esté, pero sí sigue considerando así. Y es una nación espectacular. La capital es Quantium. Quantium es una zona de palacios flotantes, zonas flotantes a las que no hay se llegan a través de portales, a través de zonas mágicas. Hay un montón de diferentes tipos de personajes. Pues es un crisol de cultura, es un crisol de personajes que vas a poder encontrar en esta ciudad. Es muy llamativo y muy espectacular, hay un montón de genios. Y luego otra de las ciudades de esta región interesante es Ecanus. Ecanus, digamos que es una ciudad militar. Y en Ecanus se creaban los Fleshwarp. Que ya os he comentado al principio, que nos metían dotes nuevas, es por esto, porque los Fleshwarp vienen de aquí, son creados, ¿no? Al final son golems, es una ciudad en la que creaba golems y fleshwarp. Y lo interesante, que no me refiero a que sea bonito, sino es chungo, una de estas zonas, digamos, una de estas fábricas como que reventó y hay como una especie de víscera, sustancia visceral y carne que está invadiendo toda la ciudad, ¿no? Es como muy chungo y sangriento, pero es lo que tiene cuando juegas con la vida, ¿no? Y creas habitantes a partir de la carne, que las cosas pueden salir un poquito mal. Y luego pasamos a Oenopion. Oenopion es la ciudad de los alquimistas, es la ciudad más importante de todo Golarion, donde hay, y que vive de ello
básicamente cosas botánicas, alquímicas, mecánicas, tienen jardines botánicos enormes. Aquí un alquimista sería feliz, con eso os digo todo. Y por último nos hablan de pues, cosas que podemos encontrar aquí, como diferentes cubos, como los cubos de fuerza, pues hay objetos diferentes que tienen objetos diferentes con efectos diferentes. Y nos hablan también de diferentes tatuajes. Y como os he dicho, es una zona alquímica, también crean cienos. Y lo curioso es que crean como granadas de cienos que tú tiras y el cieno explota y hace cosas, dependiendo del tipo de cieno que tengáis ahí metidos. El siguiente capítulo del libro habla de las religiones. En esta zona las deidades son muy diferentes y nos habla de algunas que no conocemos y otras que conocemos como Arathni, que no os quiero comentar nada, quiero que leáis la historia de Arathni, pero Arathni tiene mucho peso en la historia de Golarion, ¿vale? Pues eso, nos habla de diferentes deidades con sus pues, dominios, el hechizo de avatar correspondiente a cada uno. Y por último pasamos al bestiario. En este caso nos presentan nuevas criaturas, pero a la vez hay unas tablas donde nos dice qué tipo de criaturas de otros bestiarios podemos encontrar aquí. Y por último nos presenta unas plantillas para hacer mutantes de los Mana Waste. Al final, como os he dicho, es una región donde los hechizos, donde toda la magia pues, ha afectado mucho, pues digamos que las criaturas que ahí viven han mutado, ¿no? Entonces nos presenta una plantilla para crear mutantes. Y luego al final hay un glosario y un índice para, como en esta clase de libros, digamos que el contenido nos lo va presentando en las diferentes partes, es decir, como dijo, equipamiento, pues el equipamiento que podéis encontrar en cada región, criaturas. Entonces, al final, en el glosario, en el índice, vamos a encontrar tablas donde dicen todo el equipamiento, todos los objetos mágicos, aquí un listado y donde lo puedes encontrar en cada parte del libro, y así con todo, ¿no? Entonces, al final, es muy útil si quieres un índice para encontrar las cosas. Y bueno, y hasta aquí un repasito al libro. Como comento, los libros de lore y de ambientación, vamos, de Pathfinder son alucinantes porque tienen tienen muchísima información. Normalmente cuando salen estos libros vienen acompañados siempre de una senda de aventuras, así puedes jugar la aventura con el libro. En este caso creo que cuando salió salía la senda de aventuras de los Arklords, si no recuerdo mal, y pues porque la aventura tiene lugar en una de estas zonas. Y bueno, espero que os haya gustado. Como podéis comprobar en el canal, hay más vídeos que tienen que ver con la ambientación del lugar, y en un futuro, según se vayan publicando más libros, los recogeré aquí en el canal para ver si os gustan y si queréis pillarlos. Así que nada, muchas gracias por el vídeo. Ya os recuerdo que si queréis estar atentos y no perderos ninguno de los vídeos, tenéis que darle a la campanita porque YouTube y su algoritmo es horrible y muchas veces a lo mejor nos avisa. Así que bueno, tenéis aquí una campanita para darle, ya sabéis dónde. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.